ha estado construyendo todo este argumento en contra de nosotros, en contra de todo el mundo en sí. Comenzó hablando de cómo nos hemos alejado de Dios, cómo en nuestros razonamientos hemos hecho a un lado la verdad de Dios. Comenzó diciendo cómo esto nos ha llevado a todo tipo de pecado en nuestras vidas. Después, de repente se quisieron levantar algunas personas diciendo, bueno, sí, yo peco, pero yo soy una persona buena, yo hago cosas buenas. Y Pablo continúa su argumento diciendo que nuestra bondad no sirve de nada porque estamos cortos de la gloria de Dios, del estándar de Dios. Así es que nuestra bondad realmente no nos puede salvar, dice Pablo. Somos también pecadores, también le hemos fallado a Dios. Y entonces se levanta otro grupo diciendo, bueno, pero yo voy a la iglesia, yo llevo una religión. Es más, desde pequeño a mí me han llevado y yo he hecho ciertas cosas y yo cumplo con ciertas reglas. Y Pablo nuevamente dice, eso tampoco te salva. Todos han pecado. Ese ha sido el mensaje por las últimas semanas de todos han pecado. Todos han pecado, no importa si eres joven, no importa si eres adulto, no importa si has estado en la iglesia, no importa si eres algo, todos hemos pecado y estamos cortos del estándar de Dios. Y él ha estado construyendo todo eso y la semana pasada ellos quisieron argumentar aún más, bueno, que si ya todos hemos pecado, entonces estamos de alguna manera ayudando a la gracia de Dios para que la gracia de Dios se manifieste y sea gloriosa. O sea, imagínense la manera de pensar de estas personas. Pensando que al pecar estamos haciendo ver bien a Dios. Como que si Dios aprobara la maldad. Y aquí están estos diciendo, pero si al final el fin de todo esto es hacer algo bueno, no importa si pecamos, si el fin es algo correcto. Y Pablo dice, ¿qué están diciendo? Porque el corazón y la mente del hombre los lleva hacia ese razonamiento, mis amados. Y ahí estamos todavía. Y hoy Pablo va a resumir todo eso. Y hoy cierra su argumento en el caso contra nosotros, la humanidad, en cuanto hemos pecado contra Dios. Así es que hoy es un resumen de todo lo que Pablo ha estado hablándonos y Dios ha estado hablándonos a través de esta carta de Romanos por las últimas 6 semanas. Hemos estado martillando este concepto y espero que todos los que estamos aquí ya hayamos entendido que somos pecadores. Yo soy pecador. Yo he pecado en contra de Dios. Soy culpable de no llegar al estándar de Dios. He pecado contra Dios. Que el Señor tenga misericordia de mí. Pero espero que cada uno de nosotros, como cristianos, lleguemos a entender esto en nuestras vidas. Para que podamos realmente entender la gracia del Señor que vamos a comenzar a hablar en las próximas semanas también. Entonces aquí está Pablo a construir todo este argumento. Y a pesar de que el ser humano le gusta creer que es bueno, que hace cosas buenas, la verdad es que todo el ser humano, mis amados, ha caído y todos somos pecadores. Tanto por carácter, o sea, en nuestro corazón, como por acciones en nuestra conducta. Todos hemos pecado. Todo ser humano está condenado, mis amados, por su pecado. Todos y cada una de las personas, morales o no morales, religiosas o no religiosas, todos son culpables ante el tribunal de la justicia de Dios. Suena como que no hay entonces esperanza, ¿cierto? Ese es el punto al que quiere llegar Pablo. De llevarnos al punto que entendamos que realmente nosotros, por nuestra fuerza, por nuestros méritos, no tenemos esperanza. Y necesitamos de algo más para entonces ser salvos. A ese punto quiere llevarnos Dios. Todos hemos pecado. No hay manera que podamos salvarnos.
o acercarnos o tener una relación con Dios por nuestros méritos, mis amados. Ninguna acción recta, ninguna acción de bondad, ninguna obra buena puede abrir el camino hacia Dios. Él dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y entonces la única esperanza para cualquier persona solo se encuentra en la misericordia y en la gracia de Dios. Oremos. Amado Dios, gracias yo te doy en esta mañana. Señor, ilumina nuestra mente, pero sobre todo ilumina nuestro corazón, para que podamos entender y realmente reconocer, y llévanos al punto en nuestra vida personal, Señor, individual, Señor, que nada de lo que podamos hacer realmente es suficiente para salvarnos nosotros mismos. Señor, que estamos condenados por nuestro pecado. Señor, el acusador tiene una lista grande por cada uno de nosotros de todas las cosas en las que hemos fallado. Y que por nuestros méritos, Señor, no hay nada que podamos hacer. Solamente tenemos la esperanza que seas tú el único que pueda mostrarnos misericordia y gracia a cada uno de nosotros. Y al cerrar este ciclo de argumentos, Señor, en Romanos, te pido que nuevamente, al ser recordados, muchas de estas cosas ya las vimos, pero al ser recordados nuevamente, Padre, tu Espíritu Santo nuevamente hable a nuestro espíritu y nos convenza de pecado en las áreas que realmente hemos estado fallando. Y que nos lleve al punto, Señor, de rendirnos realmente a ti, que eres el único que nos puede salvar y transformar. Gracias por cada uno de mis hermanos, porque sé que tú estás haciendo una obra perfecta en cada uno de ellos. Y gracias por tenernos aquí esta mañana, porque sé que es tu voluntad para continuar como mi hermano ya oró, Dios, seguir perfeccionando a cada uno de nosotros para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias por tu palabra que es expuesta en este lugar. Gracias por el privilegio que nos das de tener tu palabra, de poder estudiarla, de poder conocerla, de poder conocerte a través de ella y conocer tu voluntad, Señor, a través de ella. Señor, usa mis palabras, mis labios, y Señor, no permitas que sea simplemente palabra humana. Señor, ni mis emociones, mis sentimientos en cuanto a lo que pienso, mi opinión en cuanto a esto, sino sea la revelación de tu palabra a través de tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, comenzando conmigo mismo, porque yo mismo, Señor, soy pecador delante de ti. Nos humillamos y te damos gracias en esta hora. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pues la noticia y el punto número 1 de mis amados es que todos hemos pecado en nuestro corazón y carácter. Todos hemos pecado en nuestro corazón y carácter. Vaya conmigo a capítulo 3 y vamos a estar leyendo versículos 9 al 12. 9 al 12. La palabra del Señor dice, acuérdense que está viniendo del argumento que están argumentando aquellos judíos y aquellas personas con Pablo. Esto lo vimos la semana pasada. Y que después de estos argumentos y que Pablo contesta a sus preguntas, entonces Pablo dice, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos hacia los gentiles. Y él dice, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay quien entienda, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, si usted tiene preguntas en cuanto a eso, yo no escribí eso, es que eso fue una inspiración del Señor para el apóstol Pablo. En el pasaje anterior, lo que miramos la semana pasada, Pablo demostró que no solo porque tienes o tenemos algunos privilegios o porque nacimos en un hogar cristiano como muchos, no por eso o no porque conozcamos algo de la palabra del Señor, no significa que somos mejores que alguien más. Así es que por favor, miembros de Crossroads, no nos sintamos mejores que alguien más. ¿Okay? Yo siempre se los digo, yo tengo una responsabilidad como pastor, pero al final yo estoy en el mismo bote que usted, pidiéndole al Señor que me ayude a caminar en este caminar con Cristo. Todos estamos ahí. Pablo dice, ¿somos acaso entonces mejores porque tuvimos ciertos privilegios? Por supuesto que no. Porque al final todos nos hemos quedado cortos, mis amados. Entonces Pablo les mostró a los judíos en el argumento que miramos la semana pasada, que también ellos estaban en la misma situación y en la misma necesidad que todos los demás. Desde el pagano más reprobado de mente hasta aquel que se cree bueno o justo o que se creía moral o religioso. Pablo dice, todos estamos ahí. Entonces, ¿qué? ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera. No es así. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Esa expresión bajo pecado, mis amados, aquí en este pasaje, esa expresión bajo pecado es un término militar que significa o es la idea de estar bajo poder o de estar bajo autoridad. En otras palabras, cuando los soldados estaban bajo el centurión, ellos, o inclusive hoy en día, si usted, aquellos que conocen un poco de esto de estar de ser militar o estar en el ejército, esos soldados solamente siguen órdenes. Ellos no deciden qué hacer, sino que hay personas en mando sobre ellos que simplemente les dicen qué hacer y ellos hacen. Si ellos les dicen, queremos que vayas hacia allá, ellos no toman la decisión de decir, bueno, no, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor si atacamos por este lado. No, se meten en problemas si ellos hicieran eso. Aquí el término, cuando Pablo dice que todos están bajo el pecado, el término es ese término militar, que no tienen la capacidad de decidir por sí mismos, sino que están bajo el poder y la dirección, y quien toma las decisiones por él, en este caso, es el pecado. En otras palabras, Pablo está diciendo, todos están bajo la autoridad, bajo el poder del pecado. No puedes decidir. Una persona que vive en pecado constantemente no es de despertar un día y decir, oh, ya no quiero pecar. No sucede así. Y usted lo sabe y yo lo sé que no sucede así. Porque aunque muchas veces pecamos de diferentes maneras, el pecado es que muchas veces tiene el señorío de muchas personas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Bueno, por supuesto que hay una esperanza. Por supuesto que hay un poder que liberta. Y ahí vamos a llegar las próximas semanas. Pero Pablo continúa dejándonos saber cuál es el problema. ¿Cuál es nuestra situación de la humanidad? Porque, mis amados, sin Cristo, el hombre continuamente estará o está bajo el dominio del pecado y no puede escapar de él. Puede pasar de un pecado al otro quizá, puede cambiar de pecado, pero siempre estará controlado por el pecado. Y estar bajo el pecado, mis amados, es estar bajo la autoridad del pecado. Ahora, esto no quiere decir
que el ser humano, el hombre, no tenga conciencia moral, porque eso ya lo vimos también en las semanas pasadas. Por supuesto que hay una conciencia moral. Por supuesto que Dios injertó en cada ser humano para conocer el bien y el mal, ¿cierto? Además, entre paréntesis, yo no sé por qué no había dicho esto hasta esta semana mientras estudiaba, así como que el Espíritu Santo me dijo, clic, pero déjeme compartirlo con usted. Aparte de que Dios ha puesto en la eternidad en el ser humano, acuérdese que el ser humano, la razón por la que pecó o con lo que pecó, fue porque deseaba el fruto del árbol del bien y del mal. Y tomaron el fruto del bien y del mal. O sea, ya por el mismo pecado, todo el ser humano conoce el bien y el mal. Entonces no hay excusa. No hay familia, no hay tribu, ni pueblo, ni nación que no tenga un código moral, mis amados, de lo que está bien y de lo que está mal. Todo mundo en el planeta Tierra, por todas las generaciones, conoce y ha conocido lo que está bien y lo que está mal. Nadie nos lo tiene que decir. Pecamos, aunque no esté la señal, eso yo se los he dicho, yo se los he confesado. Uno de mis pecados ha sido de no guardar la ley de los freeways. Esté ahí el rótulo que diga o no esté, el pastor Carlos peca quebrando la ley. Porque el ser humano es así, mis amados. Pero Dios ha puesto un discernimiento moral en cada persona. Para validar la acusación de lo que Pablo está diciendo, que todos están bajo el pecado, él comienza a citar pasajes del Antiguo Testamento. Todo lo que usted ve en su Biblia desde el capítulo 10 hasta el capítulo 18 son pasajes del Antiguo Testamento, llevándonos nuevamente para confirmarlo todo lo que él ha estado hablando. Y él los divide en 3 diferentes segmentos y así es como los vamos a dividir hoy. El primer segmento habla acerca del corazón y el carácter del hombre. Es lo que estamos viendo en estos momentos. Después vamos a ir a nuestro punto número 2. Va a hablar acerca de la conducta o las acciones del hombre. Y por supuesto la tercera va a ser que precisamente por nuestra conducta y nuestro carácter, por nuestro corazón y por nuestras acciones, hemos sido condenados delante de Dios. Vean lo que dice el versículo. ¿Cuál es este versículo? Como está escrito, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estos versículos, amados, están hablando del carácter y el corazón del ser humano, el carácter del hombre. Los hombres, mis hermanos, o el ser humano no son justos y no se pueden justificar o no pueden ser justificados a base de su propia justicia. Podemos hacer cosas que podemos decir que nos justifica, pero ante los ojos de Dios, mis hermanos, no hay nada en nuestra justicia que nos pueda justificar ante los ojos de Dios. No hay, y no hay excepción, mis amados. Y en este pasaje, ese término donde dice ninguno, ni siquiera uno, en este pasaje que vamos a estar viendo hoy, lo repite 6 veces. 6 veces Pablo dice, no hay ninguno, no hay ninguno, no hay ninguno. No hay ni tan siquiera uno. Y si Dios es el que está hablando, quiere decir que no hay ni tan siquiera uno. Pero pastor, las iglesias están llenas de gente. No hay ni tan siquiera uno. Wow. Nadie puede justificarse ante Dios. Nadie es
como Dios al crearlo originalmente es. No hay nadie que haga el propósito y cumpla el propósito y voluntad de Dios como originalmente Él lo había decidido. No hay nadie que esté ahí. El ser humano en su corazón y caracteres no está a los estándares de Dios, mis amados. No hay excepciones, no hay ni tan siquiera uno. Algunas personas se ofenden al escuchar este tipo de cosas. Y espero que usted no se esté sintiendo incómodo de tantas veces. ¿Por qué el pastor sigue diciendo eso? ¿Por qué el pastor? No soy yo, perdón. Quizás te está hablando alguien más a tu corazón. Y espero que usted no se ofenda, porque esto es muchas veces lo que ofende a muchas personas. Porque ahora el evangelio no se habla de estas cosas. El evangelio tiene dos partes, mis amados. Tiene las buenas noticias y tiene las malas noticias. Porque para que haya buenas noticias, tiene que haber malas noticias. Entonces, ¿por qué tenemos buenas noticias? Y las malas noticias es lo que hemos estado hablando hasta el día de hoy. Necesitamos entender estas malas noticias, mis amados. Muchas personas dicen, yo no soy pecador. Yo soy una persona buena. No hago mal a nadie. Y por lo general, su argumento lo refuerzan cuando comienzan a compararse con los demás. Y empiezan a decir, pero es que yo no soy como, o yo no hago ciertas cosas, o yo no soy como lo que vemos en las noticias, etcétera, etcétera. Pero al decir la palabra del Señor, mis amados, que todos pecaron y no hay justo, Dios no está afirmando que todos estemos cometiendo los mismos pecados tampoco. A cada quien Dios va a ser justo para pagar por los pecados de cada quien. Pero al final todos hemos pecado. No hay nadie, mis amados, que pueda medirse al estándar perfecto de Dios. Todos nos quedamos cortos de una u otra forma. Y cualquier cosa que nos separe de Dios es pecado. Cualquier cosa que nos separe de Dios viene a ser y a convertirse en pecado. Aún la autojusticia muchas veces impide, no muchas veces, siempre impide que las personas busquen misericordia y la gracia del Señor. Y Dios desea llevarnos a ese punto que reconozcamos la necesidad que tenemos de Él en nuestras vidas y le busquemos a Él. Pero el ser humano no solamente es injusto como ya lo estableció la palabra del Señor, sino también dice que somos espiritualmente incompetentes. El texto dice, no hay quien entienda. No hay justos. Y a pesar de que no hay justos, no hay quien entienda. Esta palabra de entender es captar o comprender. Pero captar o comprender, ¿qué? Es la expresión de captar o tener la correcta comprensión de la verdad divina o de las cosas espirituales. No podemos. El ser humano en su naturaleza no puede por sí mismo entender o comprender. Recuerde, esto ya lo hablábamos las semanas. Pablo nomás está haciendo un resumen nuevamente. Esto ya lo hablamos. Recuerde, ¿se acuerda que su mente y su corazón son entenebrecidos? No hay manera que la gente pueda entender las cosas espirituales, ver las cosas espirituales, entender las verdades divinas. Esta es una afirmación completamente negativa, mis amados, acerca de la falta de comprensión de Dios. La humanidad no va a poder entender a Dios. Primero, no buscamos a Dios porque creemos que no le necesitamos. Segundo, no entendemos o comprendemos a Dios o las cosas de Dios. Y entonces preferimos ser indiferentes a Dios. Eso es lo que pasa en el corazón y el carácter del ser humano. Eso es exactamente lo que pasa. Porque eso también lo va a llevar a una tercera cosa. Como no creemos que le necesitamos y no lo entendemos, entonces, ¿para qué le busco? Entonces no hay quien busque a Dios. No lo necesito,
Yo no lo entiendo, así es que ¿para qué lo busco? Porque para alguien, si alguien en verdad tiene un deseo de buscar o entender más bien las cosas de Dios, a Dios mismos, es una persona que empieza a buscarle en su corazón, a buscarle con su alma, a buscarle con todas sus fuerzas. La expresión buscar a Dios incluye, mis amados, la búsqueda y el anhelo de adorarle, de obedecerle, de conocer su voluntad, que va a dar como resultado el comprender las cosas espirituales, y es ahí donde vamos a entender la necesidad que tenemos de Dios. ¿Ve cómo da la vuelta? Pero cuando da la vuelta al otro lado también es cierto. Cuando no lo entendemos, cuando pensamos que no le necesitamos, no tenemos la necesidad de buscar a Dios. Y después, en el versículo 12, dice, todos se han desviado. Una vez que no le buscas, una vez que sientes que no le necesitas, una vez que no lo entiendes y no hay necesidad, entonces dice que todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Una vez que el pecado ha cegado al ser humano, mis amados, y su autojustificación o su razonamiento comienzan a trabajar en él, entonces el ser humano se niega a pensar, a creer que necesita a Dios. No lo entiende y por lo tanto no lo busca. Y al no buscarlo, entonces no queda nada más que buscar nuestro propio camino. Y entonces se desvía a escoger su propio camino, el camino que mejor le parece, o aquel que quizás ve a otros escoger. Y aquí está el hombre, no buscando a Dios, escogiendo su propio camino. Vea todo lo que está pasando, mis amados. Y Dios continúa llamando al ser humano al camino que lo va a conducir a él. Pero el hombre ha escogido otro camino. Se ha apartado de Dios y de su voluntad. Y no se queda ahí. Porque una vez que no busca a Dios y se ha desviado a escoger su propio camino, o sea, Dios dice, sigue este camino, pero el hombre se desvía hacia su propio camino. No se queda ahí, porque una vez que se ha desviado, entonces, ¿qué pasa? A una se hicieron inútiles. Ya transitando por ese camino que el ser humano ha escogido, mis amados, entonces dice Pablo que se vuelve inútiles. Esa palabra inútiles, literalmente, perdón, con mucho respeto voy a decir esto, literalmente quiere decir echado a perder, como cuando la leche se le echa a perder en el refrigerador por muchos días. Usted me entiende, esa es la palabra que Pablo está usando. Echado a perder, es inútil, no es útil más. No se puede, ya no se puede usar de alguna buena manera esa persona o algo. Dice que ya no son buenos para ser usados. El corazón y el carácter del ser humano entonces está afectado, se ha podrido, mis amados, y ya no hay nada bueno que pueda salir de ese corazón así. Piense en eso. Una vez que se han alejado de Dios y se han desviado, entonces se vuelven inútiles. En otras palabras, no son útiles. No hay nada bueno que pueda salir de una persona así. Y yo sé el argumento. Más adelante voy a hablar de ese argumento. No, pero sí hay personas que son buenas, que hacen cosas buenas. Ahorita voy a llegar a eso. Entonces no hay nada, dice la palabra del Señor, que no hay nada bueno que pueda salir de un corazón así. Y dice que no hay quien haga lo bueno, precisamente por eso, porque se han vuelto inútiles. No hay nadie que pueda hacer lo bueno. Y aquí está el argumento, porque muchos quizás ya están pensando, pero yo conozco personas buenas. Es más, yo he hecho algunas cosas buenas. Muy buen argumento, muy buen argumento. Pero aquí está
aquí está cuando la palabra de Dios tira abajo ese argumento. Isaías 64:60 habla de ese argumento. El argumento de yo soy bueno y yo puedo hacer cosas buenas. Entonces Dios dice, no, sí, es cierto. En verdad tenemos algunas cosas buenas. En verdad el ser humano, precisamente porque Dios ha puesto esas cosas en el ser del ser humano, hacemos cosas buenas. Pero aquí está la diferencia. El estándar siempre será y siempre es Dios. Nuestra bondad jamás puede llegar al estándar de Dios. Porque cuando decimos que somos buenos, hacemos cosas buenas, es porque nuevamente nos estamos comparando con la bondad y las cosas buenas que hacen otras personas. ¿Sí me va a entender? Y entonces Dios viene y dice, mira, tu bondad delante de mí son como trapos de inmundicia. No voy a explicar lo que es eso. Puede preguntarle a sus maestros de grupo de vida. Creo que ellos se lo pueden explicar mejor que yo. Pero Dios dice, tu bondad delante de mí son como trapos de inmundicia. Y a través de las edades, mis amados, generaciones, la historia de la humanidad, a través de los siglos, Dios ha estado buscando o ha estado persiguiendo al hombre para encontrar al hombre bueno y justo. Y sin embargo, la palabra dice, no hay ni siquiera uno. Y esto que acabamos de ver, mis amados, en teología se llama la doctrina de la depravación universal o del pecado universal. Esto es, todo el mundo, todos han pecado delante de Dios. Punto número 2, todos hemos pecado en nuestras acciones y conductas. Vea los próximos versículos, 13 al 18. La palabra del Señor dice, sepulcro abierto es su garganta, engañar de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow. Una vez que el corazón y la conducta del hombre ha sido afectada por el pecado, mis amados, entonces comienza a manifestarse en sus acciones, comienza a manifestarse en su manera de conducirse, en cómo vive, en lo que hace, en lo que dice. ¿Qué hay en nuestro corazón? Por eso la palabra se dice que de lo que hay en el corazón, habla la boca, ¿cierto? Y vea cómo comienza estos versículos. Dice, sepulcro abierto es su garganta. ¡Wow! ¡Qué imagen! Esta es la imagen literal de una tumba, mis amados, que está abierta, o sea, no la cerraron, no le echaron tierra. Y los tiempos de antes no era como los de hoy, donde usted compra su, ¿cómo se le llama eso? Ataúd, la caja. Usted compra su ataúd, algunos más bonitos, otros más caros, ¿cierto? Depende. Y ahí le le pone el trajecito bonito. Sí, sí. No, antes no era así, mis amados. Antes una colcha y pa el hoyo. Entonces, imagínense, dejan eso abierto. Con el tiempo, con los días, ese cuerpo empieza a descomponerse. ¿Y qué pasa? Usted pasa por esa tumba abierta donde un cuerpo está siendo descompuesto. ¿Y qué pasa? Apesta, es asqueroso, hay gusanos, ¿cierto? Vea lo que está pasando. Esta es la imagen. Después que el hombre en su corazón y en su conducta han sido afectados, entonces comienza a salir eso en nuestra conducta y en nuestras acciones. Comenzando con que sepulcro abierto es su garganta, mis amados.
es la idea aquí de Pablo. Es el tipo de personas que jamás están satisfechas con su vida, con los demás, con las situaciones. Jamás están satisfechas con su trabajo, con su familia, con la iglesia, con la vida, con esto, y siempre están hablando de satisfacción que hay en su vida y en su corazón. Quisiéramos tener otro, porque desde el carro, porque no tengo esto, porque la casa, porque vivimos aquí, porque pasa esto, porque no pasó lo que ello. Y están constantemente desatisfechos de la vida. ¿Conoce personas usted así? A pesar de lo que Dios ha hecho en la vida de la persona, a pesar de la creación alrededor, a pesar de el mundo creado y lo maravilloso que Dios ha sido y es, a pesar de todas esas cosas, a pesar de la bondad y la misericordia de Dios, no pueden ver nada más que lo negativo que ellos ven, ¿cierto? Y entonces, del corazón a la garganta y de la garganta a la lengua. Y entonces dice ahí que engañan de continuo con su lengua. No solamente se engañan a sí mismos, porque entonces empiezan a tener una perspectiva diferente de la vida, comienzan a tener una perspectiva diferente acerca de Dios, comienzan a tener una perspectiva diferente acerca del mundo, una cosmovisión errónea, y comienzan a engañarse con sus razonamientos a sí mismos, pero también comienzan a engañar a otros. Wow. Tengamos cuidado con el tipo de amigos que tenemos a nuestro alrededor. Porque comienzan a decir, no, pero es que, no, pero y empiezan poco a poco. Muchas veces no es fuerte, muchas veces son declaraciones suaves que comienzan a entrar en nuestro oído. O afirmaciones diseñadas para inducir el error, la mentira y la maldad. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado a quién estamos escuchando, pero también cuidado con lo que estamos diciendo también nosotros. Reflexionemos si lo que decimos, lo que estamos diciendo, de dónde está viniendo, de qué fuente está viniendo. Y si tenemos que ir más profundo, hermano, vaya más profundo. Esposos cuando le hablan a las esposas, esposas cuando le hablan a los esposos, padres cuando le hablan a los hijos, hijos cuando le hablan a los padres. ¿En dónde estamos con esta situación? Y una vez que empieza a pasar todo esto, dice Pablo, veneno de serpientes hay bajo. Hermano, yo no escribí esto. Pero no, por favor, como dicen por ahí, no mate al mensajero, ¿ok? Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Quizás en ese tiempo, en el lugar geográficamente, Pablo se estaría refiriendo a la cobra aspid que existe hasta el día de hoy en esa área. Y esta cobra aspid, mis amados, es una cobra mortal. La mordedura de esta cobra causa un dolor bastante severo. Además, te va a llevar a la muerte, por supuesto. Pero mientras te lleva a la muerte, estás sufriendo de dolor. Y Pablo es interesante que dice estas palabras. Porque el infligir sufrimiento, mis hermanos, verbal, muchas veces llega a ser un deleite para algunas personas. Sobre todo aquellos que están lejos de Dios. Sus palabras causan estragos, crean problemas, hieren, destruyen, aún causan una muerte interna, una muerte emocional, de imagen, de autoestima, en ellos muchas veces, pero también en otros.
Sus palabras son capaces de matar, destruir vidas, familias, comunidades, organizaciones y, ¿por qué no, hasta países y naciones? Es lo mismo, ¿verdad? Países y naciones. Pero hay personas, mis amados, que son así. Y su boca está llena de maldición y amargura. Maldecir es la idea de pronunciar una maldad sobre alguien o sobre algo. Tengamos cuidado. Yo compartía con un hombre hace unos días atrás. Decía, a nosotros los hombres nos ha llamado una de las oficinas, ¿así se dice? One of our offices. Una de las oficinas o una de las responsabilidades que tenemos como hombres en nuestros hogares, sobre todo hombres casados y sobre todo si tenemos familia, es la de profeta. Y por supuesto, cuando digo profeta, no, cuidado por dónde se va, ¿ok? No me dice, ay, vamos a decir el futuro. No, tranquilos. Sino el de proferir o el de decir palabras sobre nuestra familia, sobre nuestras esposas, sobre nuestros hijos. Cuidado con decir, ay, es un estúpido. Lo que estás haciendo, estás profetizando. Ay, eres esto. Ay, jamás vas a llegar a... No, cuidado. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestros hogares. Cuando se pelean con los esposos, no, es que tú esto y esto y esto. Y empezamos a maldecir. Y no nos damos cuenta que hay algo en nuestro corazón que nos hace o nos lleva a hacer ese tipo de cosas, mis hermanos. Y comenzamos a destruir y a quebrar. Está llena de maldición y amargura. La amargura es la idea aquí en Romanos, mis amados, de cortar o pinchar. ¿Ha visto usted los picayelos? No sé si nomás en México existe eso. Sí, todos picayelos, que era una herramienta así simplemente con un puntiagudo largo, y lo usaban para quebrar el hielo, y el hielo se quebraba en pedazos o lo abrían, etcétera. Pues la idea que Pablo está dando aquí cuando dice maldición y amargura es precisamente esa imagen. Es de cuando usted está y lo único que sale del corazón y de su boca es cuando como que estuviera pica. ¿Se imagina esa imagen de darle picayelo a la gente? A tu familia, a tus hijos, a tu esposa, tu esposo, etc., a los hermanos de la iglesia. Oye, qué terrible. Por supuesto, estas cosas muchas veces tienen su origen en celos, envidia, egoísmo. Qué triste. Y para el ser humano que está lejos y piensa que no necesita de Dios, que ya no es suficiente, que su carácter ha sido moldeado a la maldad, mis amados, la lengua entonces es el testimonio de lo que existe en sus corazones. Pero esto conduce aún más. No se queda ahí, sino que dice que sus pies entonces son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Estos versículos, mis amados, indican la conducta o las acciones del ser humano que está lejos, sin Dios. Yo sé, espero que de esos no hay aquí en esta iglesia. Espero que los que nos llamamos cristianos no continuemos actuando de esa manera que está describiendo estos versículos. Pero mis amados, hay personas lejos de Dios que exactamente actúan de esta manera. Hay personas que inclusive en su corazón les encanta la violencia. Yo le voy a decir, Dios me está redarguyendo con esto. Les voy a confesar, acuérdense, yo estoy en el mismo bote que usted, ¿sí? A mí me gustan las películas de acción, ¿ok? A mí póngame ahí Rambo y yo lo veo. Pero
mientras he estado estudiando Romanos, yo he estado orando y digo, Señor, muestra en mí las cosas que yo necesito cambiar. Y así sean cosas grandes o aún cosas simples y pequeñas que muchas veces nosotros decimos, eso no es nada. ¿Cierto que nos excusamos de esa manera? ¿O solamente el pastor Carlos dice eso? Todos, gracias JD, estás conmigo. Gracias, William. Nos excusamos decir, no, pero eso no es nada. Pues a mí me gustan las películas de acción. El otro día, hace unos días atrás, iba a ver una película yo de acción, donde empezaban a matar gente. Y entonces el Espíritu de Dios habló a mi corazón y dice, este tipo de cosas es lo que genera en la mente y en el corazón de las personas. Y comencé a pensar me encontré como de repente tratando de racionalizar como todo un buen ser humano, ¿sí? Pecador. Darle razón a Dios por qué no era tan malo. Pero no, a medida más y más me convencía el Espíritu Santo de las cosas que yo tengo que hacer y hacer cambios en mi vida. Y espero que también esté hablando a nuestros corazones, mis hermanos, porque muchas veces decimos, sí, pero esos son los que matan, pastor, cuidado. Porque vea, a nosotros nos encanta, vea los deportes. Miren, yo nunca he sido alguien de deportes, siempre cuando voy a ver un deporte es porque me llevan. Alguien me invitó al ver el básquetbol, me compró el ticket y yo voy. Anielka compra los tickets, me lleva al béisbol, yo voy. Pero yo no soy de deportes. He estado en el soccer, en el Dynamo, etcétera. Y he visto unas cosas por ahí, de repente por ahí unos videos donde los fanáticos les tiran cosas. Dije yo, qué violento se está volviendo esto. Le quiebran la pata a uno. No, dije yo, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y empezamos a razonar, bueno, es parte del deporte. No, mis amados, las películas que vemos, como yo ya lo confesé, aquí les va, ¿ok? ¿Listos? Los videojuegos que usted le permite jugar a su hijo. Mis amados, como pastor le voy a decir esto. Si usted no desea que su hijo en 5 años tenga una mente que lo que piensa o tiene una cosmovisión de que algunas cosas están correctas, sino cuidado con los videojuegos que le gusta, que le permite usted tener, porque usted se los compra, perdón que se lo diga, o los YouTube videos que le está permitiendo ver a sus hijos. Tengamos cuidado, hermanos, que todo esto, esta gente no llega ahí de la noche a la mañana. El enemigo, mis amados, trabaja de una manera paulatina, poco a poco. El pecado, yo ya lo he dicho antes, el pecado no es que un hombre se levantó una mañana y dijo, oh, mi amor, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Hoy sí me siento como que irme a acostar con otra mujer. No, el pecado no es así. El pecado es sutil, poco a poco, con que Dios te dijo, no es cierto, si no vas a ser como Dios. Poco a poco, dices, le dice a la chica de la oficina, qué bonito vestido. No es nada malo decir que es un vestido. Qué guapa te ves. Hermanos, yo no se lo digo, estas son palabras que usualmente se las tiene que decir a su esposa si está casado. Y de repente, otra cosa, y otra cosa, y de repente ya estás hablando con ella o texteando en el teléfono. O vas a salir al lunch con ella. Hombres y mujeres también. Hello. Los hombres dicen, pastor, porque no siempre habla de los hombres. Pues también las hermanas. Tengamos cuidado porque esto es lo que pasa, mis amados. Entonces estas personas, regresemos al punto de la violencia, guerras y violencia, por toda la superficie de la tierra hasta el día de hoy. ¿Y sabe qué es lo peor? Yo a veces me río. Que cuando están las noticias de la guerra y la violencia, que Rusia, que con Rusia y ¿cómo se llama?
y Ucrania, que aquí, que allá. Yo veo a gente discutiendo pero airados. No, que Rusia, no, pero es que también. No. Yo digo, no, pues esos ya están creando su propia guerra aquí por la guerra. ¿Los ha visto? ¿Ha visto las personas en las elecciones? Es como que los cristianos se dividen cuando vienen las elecciones. Dios mío, Dios nos libre. ¿Con quién estamos? ¿Quién es nuestro Señor? El ser humano pierde muchas veces el valor de otro ser humano. Y hoy en día más gente muere por violencia, violencia en las ciudades, que los que mueren en una guerra, mis amados. El acto más violento que ha existido en este país en los últimos años, la mayor violencia y sangre derramada, mis amados, en nuestra cultura, ha sido el aborto. Nadie habla de eso, ¿cierto? Como violencia. Y así como el ser humano es veloz para ir hacia estos caminos de violencia, destrucción y muerte, su camino habla también de ellos. Dice que los caminos del hombre a través de la vida están marcados por la destrucción, por la ruina y la miseria. Casi estoy por terminar, mis amados, denme unos minutos más. Y eso se empieza a reflejar en sus propias vidas, mis amados, pero también se empieza a manifestar en la vida que están alrededor de esta persona. La palabra de destrucción aquí es romper en pedazos. La miseria, mis amados, no ocurre inmediatamente, pero vendrá inevitablemente. Afectará a tu familia, te afectará a ti, afectará a tu familia, etcétera, etcétera. Y entonces llegan a un punto que dice que no conocen la senda de paz, no la han conocido. Llegan a un punto, mis amados, que ya desconocen o no dejan de conocer la senda de paz. Y estos son podríamos hablar de dos diferentes maneras de paz: la paz interior, pero también la paz alrededor. El hombre pierde todo esto, mis amados. Y un hombre jamás realmente llegará, y cuando digo hombre, la humanidad, estoy hablando de la humanidad. La humanidad jamás llegará realmente a experimentar la verdadera paz hasta que no realmente conozca al príncipe de paz. Y dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mis amados, la depravación del hombre prueba que no tienen temor de Dios. Las personas viven vidas de la manera que ellos desean sin temor de Dios. El temor de Dios, según las Escrituras, mis amados, es la reverencia, el respeto y también de un sentido de temor hacia su ira santa. Pero las personas, mis amados, malvadas, no tienen esta actitud hacia Dios. No reconocen a Dios, actúan como que si inclusive Dios no existiera. Y esto todo comenzó en su corazón y en su carácter. Llegan las personas a temer más a las autoridades de la tierra. Le tienen más miedo a un policía, le tienen más miedo al jefe del trabajo, porque si llega tarde lo van a regañar. Le tenemos más temor a lo que la opinión de la otra persona que la opinión de Dios. Ve. Muchas veces los cristianos decimos, no, yo soy temeroso de Dios. Pero cuando empezamos a ver estos ejemplos, ¿a quién le tengo más temor? ¿A lo que Dios diga o a lo que mi jefe diga? ¿O a lo que la opinión de los demás? Muchas veces le tenemos temor más a la opinión de lo que los demás vayan a decir. No importa lo que Dios diga. No aman ni respetan a Dios, mis amados, su carácter, su autoridad. Y eso muchas veces porque hemos creado nuestro propio Dios. Nos hemos vuelto idólatras porque creamos nuestro propio Dios, nuestra propia imagen de quién es Dios. No conocemos realmente a Dios, no le estamos buscando para conocerlo, y entonces llegamos a crearnos nuestra propia imagen. Unas personas crean la imagen de un Dios ogro, está listo para destruirnos por el pecado, y más solamente tenemos esa imagen de Dios.
y prefieren mejor no tener una relación con Dios. Por el otro lado, otras personas crean la imagen de un Dios bueno, de un Dios amoroso que nos permite, que no importa cómo vivas, al final Él te ama. Y a ese Dios nosotros le damos órdenes y le decimos qué esperar de Él. Y comenzamos a tener estas ideas vagas, incorrectas de quién Dios es, mis amados, y entonces perdemos el respeto y el temor a Dios. Dios es bueno, por supuesto. Déjeme ver si lo puedo ilustrar de esta manera. No es que esté comparando a Dios a estas cosas, simplemente como ejemplo para que podamos entenderlo mejor. El fuego es algo bueno, ¿cierto? Pero ¿alguien tiene respeto por el fuego aquí? Usted lo usa, pero estoy seguro que usted tiene respeto al fuego. La electricidad la usamos todo el tiempo. ¿Alguien le tiene respeto a la electricidad? Mire, yo conocí a una persona, mis hermanos, yo estaba pequeño, era amigo de la familia, que pobrecito se electrocutó y desfiguró todo su cuerpo. Entonces, le tenemos respeto a ese tipo. Al océano, ¿cuántos van a la playa? Nos encanta la playa o ir en bote al océano, ¿cierto? Pero ¿cuántos respetan el océano? ¿Cierto? ¿Que hay cierto respeto a esas cosas? ¿Y a Dios? ¿Alguien respeta a Dios? ¿Por quién Él es? Y el temer a Dios es un sentir de reverencia, de respetarlo, de asombro por su santidad y su poder, mis amados. Aprendemos a conocerlo, a amarlo, a obedecerle, estar bajo su voluntad, conocer su voluntad para estar bajo su voluntad. Amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia, mis amados. Vivir una vida con la certeza que Él merece lo mejor de mí, lo mejor de mi amor, lo mejor de mi respeto, lo mejor de mi reverencia, lo mejor de mi admiración sobre cualquier cosa y sobre cualquier persona y sobre cualquier situación. Y por último, todos hemos pecado y estamos bajo condenación. Los últimos versículos dicen: ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Haciendo referencia cuando él dice sabemos, ahora bien, sabemos, esa palabra sabemos en el original nos da a entender de que hay una claridad, o todos hemos alcanzado a entender estas cosas. Hay un entendimiento universal de lo que es bien y mal. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Todos, nadie tiene excusa, todos conocen, todos han venido al entendimiento, sabemos claramente lo que está bien y lo que está mal. La ley, cuando habla de la ley del Señor, habla de la ley ya sea escrita que les había dejado a ellos, hoy para nosotros es la palabra del Señor escrita, pero también estaba la ley que Él escribió en el corazón de los hombres, en la conciencia del hombre. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? Es, mis amados, inclusive lo que podemos ver en la creación de Dios. Todo apunta y todo habla acerca de este Dios. Y todo nos hace saber en nuestra conciencia, en nuestro interior, lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, nadie podrá excusarse delante de Dios. Todo mundo, a través de las generaciones y tiempos, han conocido y conocen lo que Dios es, lo que Dios desea, lo que Dios busca. Nadie tiene excusa. Podrán justificarse quizás y decir, bueno, yo podría... Pero después dice, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. En otras palabras, cuando Dios abra los libros y comience el día del juicio, mis amados, sobre toda la humanidad, incluyendo los cristianos, mis amados, yo no sé si vamos a poder defendernos hacia las cosas que Dios va a tener escritas en ese libro. Porque ahí van a estar escritas también las cosas que hicimos en secreto. Aquellas cosas que nadie supo,
que nadie vio están escritas en el libro del Señor. Y Dios me va a llamar a decir: Carlos, ok, esta es la situación. Yo no sé si yo voy a poder defenderme, mis amados. Yo creo, la respuesta es no. Y lo único que voy a poder hacer es, por ahí dicen en mi país que con el calladito, con la boca cerrada, se ve más bonito, algo así. Pues eso es creo que lo que vamos a tener que hacer, porque el mismo Pablo dice, para que toda boca sea. En otras palabras, es que no vas a tener excusa ni razón cuando Dios nos juzgue por estas cosas. Todo el mundo será responsable ante Dios, mis amados, de todo lo que hicimos, de todo lo que dijimos y de todo lo que pensamos. Entonces, mis amados, legalmente tenemos una obligación y somos culpables de cómo actuemos y cómo vivimos en nuestra vida. Antes que salgamos de este lugar, déjeme decirle una historia y quiero que hagamos algo. Mi cuñado, yo ya le pedí permiso a mi familia, a la familia de Anielka, para compartir esto. El hermano de Anielka, él tiene 42 años quizás. Desde los 16 años él empezó a tomar y a tomar y a tomar y a usar otras cosas y a experimentar con otras cosas. Hace unas semanas atrás lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital. Estuvo hospitalizado una vez. Después de estabilizarlo, lo mandaron a casa solo para que en 2 días después lo volvieran a llevar al hospital. Después de varios estudios, determinaron que su hígado ya está en el stage 4, ya en las últimas, ya su hígado no da más. Y entonces necesita un trasplante, lo único que podría ayudarle. Entonces el médico le dijo, su nombre es Iván, para que oren por Iván. Le dijo: Iván, tienes 2 opciones. Tú necesitas dejar todas esas cosas que tú has estado haciendo y comenzar una vida diferente. Quizá puedas vivir un poco más de tiempo, y si podemos encontrar un hígado para ti, porque aquí está el asunto. Muchas veces el sistema a personas así no les dan los hígados porque piensan que, dicen, no, mejor usémoslo para una mejor persona que se cuida. ¿Sí me va a entender? Entonces realmente Iván está en una situación difícil. Pero el doctor le dijo: o cambias para que puedas vivir los últimos días que te quedan decentes, o si tú quieres continuar haciendo lo que Iván podría haber dicho o puede decir: este doctor me quiere quitar la diversión. Este doctor no quiere que yo viva la vida, así me divierto tomando y haciendo. Esa es mi diversión, esa es mi vida. Él podría tomar esa actitud y decir: este doctor, ¿para qué me está diciendo todo eso? O escuchar y decir: ¿sabes qué? Yo no sé cuánto me queda de vida. Podría morir hoy, podría morir en 3 años, eso solamente lo decide Dios. Pero él puede decir: puedo cambiar mi vida, puedo cambiar mi manera de vivir, puedo cambiar la manera en que he afectado a mi familia por la manera en que he sido. Y nosotros estamos hablando, Anielka habla con Iván, ha hablado con Iván, los papás han hablado con él.